Durante esta clase virtual vamos a terminar el recorrido a través de la unidad número 1 de sus guías de estudio titulada Introducción a la Biología, Ecología. En videos anteriores pudimos definir y estudiar lo que era la ecología, también vimos lo que era población. Ahora vamos a introducirnos en el concepto de comunidad y vamos a estudiar el efecto que tienen las interacciones de las poblaciones dentro de una comunidad. Además vamos a ver lo que son los ecosistemas, para seguir repasando. Vamos a hablar del flujo de energía, de niveles tróficos y de ciclos biogeoquímicos. Para terminar, vamos a definir y dar la extensión de biosfera. Bien, ¿qué es una comunidad? ¿Cuál es el concepto? Es el conjunto de todas las poblaciones que conviven en el espacio y en el tiempo e interactúan entre sí. Comencemos a ver los efectos de las interacciones entre poblaciones en una comunidad. Para ello debemos determinar el principio de exclusión competitiva, el cual dice que si dos especies compiten por el mismo recurso, la más eficiente en su explotación finalmente terminará eliminando a la otra. Analicémoslo con este experimento. Se cultivaron por separado dos especies similares de paramecios. Paramecium aurelia y Paramecium caudatus. Ambas se cultivaron con un suministro de alimento constante y lo que hemos graficado en estos gráficos es que Paramecium aurelia creció mucho más rápido y en más cantidad que Paramecium caudatus. Esto en realidad nos está diciendo que Paramecium aurelia es mucho más eficiente en explotar el recurso alimento. Lo que se hizo después fue cultivar ambas especies de paramecios juntas y lo que terminó sucediendo es que al ser Paramecium aurelia mucho más eficiente en explotar el alimento, Paramecium caudatum comenzó a disminuir en la cantidad de individuos en la especie hasta terminar desapareciendo. Bien, pero entonces, ¿por qué especies similares pueden coexistir? Básicamente, la explicación es la siguiente, que sus nichos ecológicos son diferentes. Este es un esquema que ya explicamos en videos anteriores, donde podíamos ver cómo coexistían dos especies distintas de percebes. Y esto era en realidad porque sus nichos reales, ¿sí?, eran distintos, como se muestra aquí en la imagen. Otro ejemplo es el de las aves gorjeadoras. Aquí tenemos 5 especies de aves gorjeadoras que son similares entre sí, pero que terminan alimentándose de zonas distintas de los abetos. Esto es lo que les permite coexistir. Para ello también entendamos lo que es el desplazamiento de caracteres. Es un fenómeno por el cual especies que coexisten divergen en características que hacen que sus nichos reales se solapen. Si nos centramos en este ejemplo de los gorjeadores, el desplazamiento de caracteres hace referencia a que esto de estar explotando recursos distintos hace que con el tiempo, por ejemplo, en el caso de los gorjeadores, los picos de cada una de las especies comiencen a diferenciarse entre sí morfológicamente y esto haga que no se solapen sus nichos ecológicos, en este caso en el recurso alimento. Bien, veamos otro efecto de la interacción entre poblaciones dentro de una comunidad. Este es otro experimento en donde se forma una comunidad de especies marinas, donde tenemos la estrella Pisaster, que viene siendo la especie depredadora, junto con varias especies presas de esta misma estrella. Entre ellas encontramos los quitones, las lapas, los bivalvos, que son estos azules, y algunas especies de percebes. ¿Qué se hizo en este experimento? Se eliminó sistemáticamente
a la estrella Pisaster, que venía alimentándose de todas sus especies presa. ¿Qué es lo que se vio cuando se elimina esta estrella? Que la especie de bivalvos, ¿sí?, que vienen siendo en este caso mejillones, fue mucho más eficiente que el resto de las especies presa que convivían en la comunidad y pudo crecer grandemente en tamaño su población, invadiendo la comunidad. Bien, la estrella Pisaster en este caso actúa como una especie clave. Estas especies claves son las que tienen efectos sobre la comunidad desproporcionadamente alto en relación a su propia abundancia. A pesar de que Pisaster tampoco estaba en grandes cantidades en esta comunidad, lo que hacía era mantener la diversidad, ya que se estaba alimentando de todas sus especies presas, manteniendo así la densidad de población de las mismas baja, evitando que haya mucha competencia entre estas y por ende permitiendo que todas coexistan. Al ser eliminada de la comunidad, sucede que la especie que mejor explota los recursos es la que va a terminar creciendo en mayor cantidad e invadiendo la comunidad, desplazando a otras especies presas, como es el caso de los mejillones. Entonces, esta especie clave contribuye a mantener la diversidad en una comunidad. Continuemos definiendo al ecosistema. Un ecosistema es una unidad formada por la comunidad, su ambiente físico y las relaciones que se establecen entre ellos. Todo ecosistema está formado por niveles tróficos o niveles alimentarios, a través de los cuales la energía es capaz de ir fluyendo, ¿sí? Una vez que la energía es fijada en los primeros niveles, que se refiere al de los consumidores, comienza a pasar, ¿sí?, de nivel en nivel a través de la alimentación. Si le prestamos atención a este esquema, vamos a ver que las flechas son cada vez más pequeñas. Esto significa que parte de la energía se pierde y lo hace en forma de calor, ¿sí? Por eso es que en todo ecosistema estos niveles tróficos no pueden ser muchos, ¿sí? Las cadenas alimentarias deben tener pocos eslabones, no más de 5, debido a que la cantidad de energía que pueden fijar los vegetales es solo el 0,1% de la energía solar. Es una cantidad bastante pequeña de energía que se irá perdiendo a través de cada eslabón, por eso las cadenas no pueden ser demasiado largas. Comencemos a describir los diferentes niveles. El primero es el de productores, ¿sí?, los cuales son plantas, algas y bacterias, y siempre van a ser autótrofos, ¿sí?, capaces de generar su propio alimento a través de la energía de la luz, o sea, siendo fotosintéticos, o de energía química, siendo quimiosintéticos. El siguiente nivel es el de los consumidores, donde tenemos consumidores de primer grado, que son los herbívoros, ¿sí?, los que se alimentan de los vegetales, y después tenemos consumidores de segundo grado, que son los carnívoros, que se terminan alimentando de herbívoros y otros animales. El eslabón que termina cerrando la cadena y que es muy importante es el de los saprófagos, los cuales permiten que la materia orgánica vuelva al suelo. Estos saprófagos pueden ser detritívoros cuando producen humificación, ¿sí?, cuando son capaces de generar humus, que es esa tierra rica en nutrientes. Básicamente lo que hacen es convertir en trozos más pequeños la materia orgánica, para que posteriormente los descomponedores tomen esos trozos pequeños de materia orgánica y los descompongan produciendo mineralización, o sea, convirtiendo la materia orgánica en materia inorgánica, que es el principal nutriente para los productores, ¿sí? Así es como vuelve la materia, digamos, y la energía
a los primeros niveles de las cadenas alimentarias. Bien, continuemos hablando un poco de los ciclos biogeoquímicos, los cuales describen la circulación a través de la ecosfera de los elementos químicos y moléculas esenciales para la vida, además de describir las transformaciones químicas y físicas que dicha circulación implica, ¿sí? Recordemos que la ecosfera era el gran ecosistema de la Tierra, ¿sí? Y se denominan ciclos biogeoquímicos porque involucran componentes tanto bióticos como abióticos. Ejemplos de los ciclos biogeoquímicos son los del carbono, el agua, el fósforo, oxígeno, nitrógeno, azufre y magnesio, entre otros. Para ir terminando, definamos a la biosfera. La biosfera es parte de la Tierra donde se encuentran los seres vivos, o sea que podemos decir que son los seres vivos más el ambiente que está ocupado por ellos. En este esquema se grafica perfectamente, ¿sí? Donde tenemos especies como la nuestra, ¿sí? Y vegetales como las palmeras, que están interactuando constantemente con la atmósfera, con la hidrosfera, que hace referencia a lagos, lagunas, ríos, océanos, mares, y con la litosfera, que hace referencia a todos los tipos de suelo. Entonces, biosfera, tenemos seres vivos que están interactuando tanto con la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. ¿Cuál es su extensión? Es de entre 8 y 10 kilómetros por encima del nivel del mar, o sea, en la atmósfera, hasta algunos kilómetros por debajo del mismo, ¿sí? O sea, en la litosfera, ya que se ha descubierto que varios kilómetros en profundidad en la corteza terrestre pueden coexistir y convivir diferentes tipos de bacterias. Bien, así terminamos este video, cerramos la unidad número 1 en sus guías de estudio. Gracias por la atención y recuerden que estos conceptos pueden estudiarlos del libro de Elena Curtis, séptima edición, capítulo 49 y 50, y tienen ciertos conceptos también en la unidad 1 de sus guías de estudio.